el amplificador operacional. Bueno, esto que tenemos aquí es el símbolo que va a representar el amplificador operacional dentro de un circuito. Estos dos terminales, más VCC y menos VCC, es la alimentación a ese circuito. En muchos casos ni siquiera se representa esa alimentación. Y lo que vamos a tener va a ser un símbolo, un signo más para representar la entrada no inversora, es decir, la entrada cuyo voltaje no va a ser invertido cuando aparezca en la salida, y un signo menos para representar la entrada inversora, es decir, aquella entrada cuyo voltaje va a aparecer invertido en la salida. Normalmente vamos a trabajar con un voltaje diferencial en la entrada, es decir, con el voltaje el voltaje que tenemos en la entrada no inversora, la diferencia entre el voltaje en la entrada no inversora y el de la entrada inversora, que llamaremos epsilon, voltaje diferencial de entrada. Hay que tener en cuenta que cada uno de esos voltajes está referido a masa, es decir, este voltaje de esta entrada no inversora está referido a masa. Este voltaje está referido también a masa. Y el voltaje diferencial va a ser la diferencia entre este voltaje de la entrada no inversora y este de la entrada inversora. Bueno, y por otro lado, pues tendremos la salida. No necesariamente tiene que estar siempre alimentado el amplificador operacional mediante unas tensiones o un voltaje simétrico, es decir, más menos, sino que puede estar también alimentado respecto a masa, un voltaje positivo respecto a masa, a cero. Bien, vamos a ver cuáles son las características ideales. Tenemos que la impedancia de entrada es infinita. ¿Eso qué quiere decir? Que si este amplificador lo conectamos a otro elemento anterior, a un elemento electrónico anterior, no va a absorber ninguna intensidad de ese elemento anterior. Por lo tanto, no va a influir de ninguna manera en ese elemento anterior que le coloquemos, dado que no va a poder entrar intensidad a ninguna de las dos entradas, dado que esa impedancia de entrada es infinita. Por lo tanto, podemos considerar siempre que la intensidad que entra a la entrada inversora es cero y la intensidad que va a entrar a la entrada no inversora también va a ser cero. En realidad eso no es así, pero para la mayoría de las aplicaciones y cálculos que nosotros realizaremos nos es suficiente considerar esta igualdad. Por otro lado, la impedancia de salida igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de la intensidad que solicitemos al amplificador, el voltaje de salida va a permanecer constante, dado que no va a haber ninguna caída de tensión en ninguna impedancia interna. Si solicito más intensidad, tendré un voltaje determinado. Si solicito menos intensidad, seguiré teniendo ese mismo voltaje determinado en la salida. Bien, ancho de banda infinito. Esto quiere decir que el amplificador operacional va a poder amplificar señales de continua, es decir, corriente continua, hasta unas señales alternas de frecuencia infinita. Como digo, idealmente. Esto hay que subrayarlo. Bien, otro aspecto es que la ganancia de voltaje de este amplificador es infinita, es una característica también ideal. Bien, ¿qué quiere decir que esta ganancia de voltaje es infinita? Recordemos que la ganancia, cualquier ganancia, es una relación entre salida y entrada. En nuestro caso, el caso del amplificador operacional, es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje diferencial de entrada. Por lo tanto, el voltaje de salida vendrá dado por la ganancia de voltaje y multiplicado por el voltaje diferencial de entrada, que es esto que tenemos aquí. Obviamente, si tengo un voltaje diferencial de entrada de 1 voltio, no voy a tener en la salida infinitos voltios. ¿Quién limita la salida? ¿Qué limita la salida del amplificador operacional?
Bueno, pues justamente va a ser el voltaje de alimentación. La salida nunca podrá ser mayor al voltaje al que está alimentado ese operacional. Es decir, podría tener un voltaje positivo máximo igual a VCC y podría tener un voltaje negativo máximo igual a menos VCC. Entonces, teniendo en cuenta eso, fijémonos que si alimentamos, por ejemplo, el amplificador operacional a más menos 15 voltios y tenemos una ganancia de ese amplificador operacional de 10 a la 5, que es una ganancia normal, no es exagerada, tenemos que el voltaje diferencial de entrada para alcanzar la saturación, es decir, esos más menos 15 voltios máximos que puede tener la salida, con los datos que tenemos van a ser de 150 microvoltios. Es decir, en cuanto aquí tenemos una diferencia entre la entrada no inversora y la entrada inversora de 150 microvoltios, en este ejemplo, el amplificador ya estaría saturado. Bien, hacia los 15 voltios o bien hacia los menos 15 voltios. Va a depender de la polaridad que tengamos en la entrada. Entonces, por encima de esos 150 microvoltios, ya el amplificador va a estar saturado. Da lo mismo tener 150 microvoltios que tener 1 voltio, que tener 2 voltios, que tener el voltaje máximo que voy a tener en la salida va a ser más o menos 15 voltios. Por lo tanto, en muchos casos se puede considerar que debido a esa ganancia infinita y esa pequeña diferencia que consigue que el amplificador sature, esta pequeña diferencia, en muchos casos se va a considerar que ese epsilon es igual a cero. Es decir, se va a considerar que el voltaje de la entrada no inversora va a ser igual que el voltaje de la entrada inversora. Bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque en la literatura se considera eso incluso cuando el circuito no está realimentado. Esto que acabo de decir, considerar que el voltaje de la entrada no inversora es igual que el voltaje de la entrada inversora, lo vamos a considerar solo cuando el amplificador operacional esté realimentado negativamente. Ahora veremos qué es eso. Si el amplificador operacional está en circuito abierto, en lazo abierto, es decir, no tiene realimentación, o está realimentado positivamente, no se puede tomar el que las entradas inversora y no inversora tengan el mismo valor. Bien, vamos a ver cómo evolucionaría un amplificador operacional ideal y cómo lo haría uno real, mirando su función de transferencia. Bien, en este amplificador, si ponemos una entrada negativa en la entrada que invierte, pues me va a saturar a positivo. Es decir, la V de entrada es esta que tenemos en el eje horizontal, la V de salida, la que tenemos en este eje vertical, y si tenemos entrada negativa, pues vemos que está saturado hacia positivo, hacia más VCC. Esto sería de forma ideal. Entonces vamos acercándonos hacia cero, es decir, el voltaje diferencial de entrada se va acercando hacia cero y seguimos teniendo saturado el amplificador hacia más VCC. Ya cuando llegamos a 0 voltios no tenemos voltaje, entonces en la salida tampoco tenemos voltaje, pero si tenemos un voltaje ya diferencial de entrada ahora positivo, en la entrada que invierte, pues resulta que saturará hacia negativo, es decir, a los menos 15 voltios para este ejemplo. Esto continuaría así hasta el valor máximo de voltaje diferencial de entrada que permita el amplificador. Tendríamos esta línea aquí punteada. Bien, en realidad lo que va a suceder, lo primero, no va a llegar a saturar hasta más VCC y menos VCC. Puede aproximarse más o menos dependiendo la tecnología con la que esté construida el amplificador operacional. Pero en ningún caso llegará a tener más VCC y menos VCC, la línea roja esta que tenemos aquí. Bien, cuando vamos acercándonos hacia cero, es decir, el voltaje diferencial de entrada va bajando hacia cero, vemos que entramos en un punto en el cual ya empieza a haber una variación, es decir,
desde este punto hasta este punto que tengo aquí, estaríamos en el entorno, en este caso, de los 150 microvoltios en este ejemplo, en los cuales el voltaje diferencial de entrada es tan pequeño que efectivamente se puede gobernar la salida debido a esa alta ganancia que tiene el amplificador operacional. Entonces, en este tramo estaríamos, repito, en esos 150 microvoltios de voltaje diferencial. Entonces llegaría a un punto en el que el voltaje diferencial de entrada sería cero y sin embargo seguiría teniendo un voltaje de salida. Bueno, esto es debido a que, como sabemos, los componentes no son totalmente iguales. Es decir, el hecho de que sean diferentes pues me va a proporcionar un offset, un voltaje offset de salida. Pero como ya dije anteriormente, ese voltaje se puede corregir desde el exterior. Bueno, pues si sigo aumentando ahora el voltaje positivo diferencial, llegará a un punto que saldré de esa zona, de esos 150 microvoltios en los cuales puedo gobernar el voltaje de salida, y a partir de llegar a salir de esa zona de los 150 microvoltios, pues ya saturaría ese amplificador operacional, en este caso ya hacia voltaje negativo, hacia aproximadamente la menos VCC.